Vamos a levantar nuestras manos, vamos a bendecir al Señor. Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar para sanar, para libertar, para restaurar. Por supuesto, la salvación es lo más importante y esencial. Y Dios, que nos ha dado a Jesucristo su Hijo, con Él nos ha dado todas las cosas. Pero en este momento tan difícil en el ambiente global, Dios quiere que nosotros nos convengamos como una iglesia intercesora en favor de esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, sabiendo que son tiempos difíciles y que necesitamos la ayuda, el auxilio de tu Espíritu Santo. Te suplicamos, Padre Celestial, por todas las situaciones que están conmocionando el mundo, pero sobre todo te pedimos, Señor, a los dirigentes en Israel, que ellos puedan sacar a tu pueblo del peligro, que ellos puedan conducir al pueblo a la restauración, que ellos restablezcan esta situación comprometida, Padre, y que tú des la victoria. Oramos, Señor amado, por todos aquellos rehenes, por todas aquellas familias, no solamente que son afectadas directa, pero también aquellas otras familias indirectamente. Hoy pedimos por salvación, sanidad y liberación en el Medio Oriente. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y mientras la iglesia aquí está en la tierra, luz somos para el hombre, Señor, la humanidad en tinieblas, Señor, que la luz del Evangelio resplandezca en el nombre de Jesús. Lo pedimos y te bendecimos. Vamos a ir, por favor, al libro de Jueces, capítulo 3, porque necesitamos no solamente actualizar al pueblo de Dios respecto a la situación que vivimos, sino que también tenemos que sacar conclusiones y aplicaciones a nuestra vida espiritual. La palabra profética de nuestro Señor Jesucristo dijo: y oiréis guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Hay un principio de dolores, pero también hay un dolor de parto. El principio de dolores ya ha pasado y ahora estamos entrando a los dolores profundos del parto espiritual. Pero la iglesia tiene que despertar y la iglesia tiene que asumir su papel de intercesora para Jerusalén, y también no solamente para Jerusalén, sino para todas las naciones, porque hay una promesa para que nosotros como iglesia expandamos el reino de Dios a las naciones, y también este evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. El fin de la iglesia se está acercando. El fin del mundo todavía hay una extensión de tiempo. Así que nosotros escatológicamente tenemos que estar levantando nuestro rostro al cielo y ver que nuestra redención se acerca. El Espíritu y la iglesia tienen que decir: ven, Señor Jesús, porque te estamos esperando. Y la iglesia tiene que estar ya preparada, no preparándose, sino que tiene que estar preparada. Ahora, notamos nosotros los 5 principados, y esta es una guerra espiritual. Y como guerra espiritual, a los entendidos, tenemos que sacar también del contexto físico lo que está sucediendo espiritualmente. La palabra nos habla de un territorio que ha sido dado como herencia a Israel, al pueblo que Dios escogió. Sin embargo, se ha llamado a este lugar la Palestina. Entonces, este territorio está ubicado al sur de Canaán, habitado principalmente por los filisteos. En hebreo a este pueblo se le conocía como los Pelistim, y en griego se le llamaba Filistinoi. Entonces de ahí sacaron, en el romano, en el latín, sacaron la expresión Palestina. Notemos nosotros que si hay naciones en guerra, es porque todo lo que quieren es sus propios propósitos. Hay situaciones que podemos ver nosotros, como por ejemplo, que nos confirma la palabra del Señor, que
han habido guerras ancestrales en las cuales está la intervención de Dios, y existen otras guerras promovidas por el hombre que no solo han sido en el pasado, sino también tiene un futuro cercano. Así que también en el anterior segmento vimos la región que hoy se sitúa la tierra de Israel. Llegaron pueblos que no tenían temor de Dios y que practicaban la idolatría, ciencias ocultas, inmoralidades y toda clase de perversidad. Por lo cual el pueblo de Dios, es decir, Israel, que fue escogido por Dios, debería de probar y también demostrar su obediencia y el temor que tenía al Dios verdadero, y así honrarlo. Ahora, notamos nosotros también que al reconocer que estamos en una guerra espiritual, tenemos aquí dos campos. El primero es el campo espiritual y el otro es el campo físico. Hay dos ambientes, el ambiente sobrenatural y el ambiente natural. El ambiente sobrenatural es donde se mueven los hijos de Dios. El ambiente natural es donde físicamente nos movemos también. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que también reconocemos dos poderes, y esos poderes son el del bien y del mal. Tenemos también dos fuerzas, la fuerza de la luz y la fuerza de las tinieblas. Hay también dos regiones, la región celeste y la región terrestre. Ahora, notemos por favor en la gráfica aquí, si pudiera usted ver hacia la pantalla, ahí tenemos nosotros el territorio de la media luna fértil. Entonces, esta luna fértil o media luna fértil dice que inicia desde Egipto. En la parte de aquí al fondo voy a ampliarle un poquito más. Aquí tenemos a Egipto, y en la parte de abajo pues está el río Nilo y el Mar Rojo. Entonces inicia desde un extremo de Egipto, río Nilo, Mar Rojo, y se extiende hacia Mesopotamia. Y aquí termina en el Golfo Pérsico, pero pasa por, vamos a ampliarlo un poquito más para que vea usted ahí, y pasa hacia el río Éufrates. Ese es el territorio ocupado por muchos pueblos. Dentro de esos pueblos que habitaban ahí, correspondería ver este otro mapa, y le enseño aquí los amalecitas, los amorreos, los hititas, los pericitas, los amorreos, los amonitas, los moabitas, los edomitas. Todos estos estaban radicados aquí en el área de Canaán, que fue básicamente un territorio que estuvo siempre en disputa, un territorio en el cual se acercaban grupos nómadas para llevar su ganado en los pastos que habían en ese valle, y así sucesivamente llegaban muchos otros grupos. Pero en el campo espiritual, que es lo que nos interesa a nosotros, en ese campo espiritual la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Tenemos una lucha contra potestades, contra gobernadores y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que si se mueve algo físicamente, en lo espiritual hay directrices. ¿Por qué se movió? Si en lo natural se mueven las cosas, también se puede mover en lo sobrenatural. Dios es el que tiene control no solamente de lo natural, sino también de lo sobrenatural. Así como el enemigo se disfrazó haciéndose pasar como algo bueno y habló con Eva para engañarla, así también el enemigo se disfraza y quiere convertirse de un ángel caído a un ángel de luz, de un obrero injusto a un obrero justo, y engañar a muchos.
Es por eso que nosotros necesitamos estar empapados del Espíritu Santo, sumergidos en ese río para no dejarnos engañar y también ayudar a aquellas personas que han sido engañadas. Porque el problema es de que no solamente fueron engañados, sino que también se convierten en engañadores. Y es ahí donde aquellos que no conocen a fondo la palabra son llevados a diversas sectas y grupos por todo viento de doctrina. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Así que notamos nosotros dos extremos en esta gráfica de la media luna fértil. Encontramos el primer extremo que vimos a Egipto, el río Nilo y el Mar Rojo, y en la otra punta de la luna miramos nosotros a Mesopotamia con los ríos Éufrates, y también está ahí el río Tigris. Luego notamos que termina en el Golfo Pérsico. Todo eso es una tierra fértil, es una tierra muy codiciada por muchos reinos, muchos poderes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros al final? Al final vamos a ver dos extremos. Uno que viene del este hasta África y otro que viene del oeste hasta Asia. Notemos nosotros, muy importante, para que proféticamente sepamos que aparece en la profecía Rusia, aparece China y aparece también Irán. Ellos son los que atacarán a Israel al final de los tiempos. Ahorita solo lo que estamos viendo es el ejercicio de lo que la palabra de Jesucristo dejó dicho. Habrán guerras y rumores de guerras, pero todavía no es el fin. Ahora, Jueces capítulo 3, por favor, acompáñenme a Jueces capítulo 3 y verso número 1 hacia el verso 3. Vamos a ver, por favor, Jueces capítulo 3, verso 1 en adelante. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Canaán básicamente se sitúa en el mapa, en la parte casi central de la media luna. Es pequeña la franja, sin embargo, ha sido codiciada por muchos imperios. Así que entonces los cananeos habían llegado a este territorio y ahora el Señor, Dios Todopoderoso, los deja ahí para que puedan servir de ayuda a el pueblo de Israel, ya que había una generación nueva que no habían experimentado ninguna de las guerras de Israel contra Canaán. Así que el Señor las dejó. Note bien que dice, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar. Ahora, esta palabra prueba nos ayuda a nosotros a conocer más a Dios. Esta prueba que viene nos enseña a nosotros más de Dios. Esta prueba nos ayuda a nosotros para aprender más de Dios, y esta prueba nos ayuda a obedecer mejor al Señor. La prueba tiene un propósito, es conocer, enseñar, aprender y obedecer a Dios. Verso número 2, entre paréntesis. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, a aquellos que antes no la habían experimentado, para que conocieran, para enseñarles y para que se dieran cuenta cómo es que Dios hace sus batallas. La batalla no es del más ligero, no es del sabio, no es del entendido de este mundo, no son las estrategias humanas, es el poder de Dios que ha de librar a su pueblo. Esto es
física, pero también es espiritualmente. Verso 3. Los 5 príncipes de los filisteos. Note entonces que un principado se domina o es dirigido por un príncipe. Estaban 5 príncipes en lo que se conoce hoy como Palestina. Algunos le llaman la Franja de Gaza. Ahí está ubicada en nuestra pantalla el mapa de Filistea. Y dice que estaban 5 príncipes de los filisteos, pero también estaban los cananeos. Ahora, nosotros oímos solamente los gentilicios. O sea, la persona que habita un lugar recibe el nombre de ese lugar. Por ejemplo, nosotros vivimos en los Estados Unidos, muchas veces cometemos el error de transliteralizar el idioma inglés al español y decimos americanos o Americans, se dicen en inglés. En inglés probablemente está bien, pero en español no se dice americanos, se dice norteamericanos o se dice estadounidenses. Porque aquí en el hemisferio occidental, América y americanos somos todos. Los de América del Norte, que sería México hasta Canadá, y luego Centroamérica, que sería Guatemala, Belice, hasta Costa Rica, Centroamérica, y después sería Suramérica, desde Colombia hasta Chile. Entonces son 3 Américas: América del Norte, América del Centro y América del Sur. Cuando nosotros transliteralizamos una palabra, es ahí donde se forman estas palabras y la gente piensa que Palestina es de hace mucho tiempo. No, es territorio dado a todo aquel pueblo nómada. El que llegaba primero abrevaba a su ganado, es decir, le daba de agua, le daba de el pasto que ve ahí, terminaban, se iban y se movían, ¿verdad? Eso es el nómada. Sin embargo, llegaron ya a establecerse los filisteos ahí en ese lugar. Pero los cananeos fueron las naciones guerreras que tenían de una manera que enseñar prácticamente a Israel cómo defenderse. Ahora, ¿qué significa un cananeo en el idioma espiritual? Aquí tengo entonces para usted el significado de lo que es un cananeo en el sentido espiritual. Y dice aquí en el diccionario, voy a tomar nota para que usted también entre juntamente conmigo a esta dinámica. Dice que entre las naciones guerreras estaban los, número 1, los cananeos. Y los cananeos, dice que ellos traían indiscreción, vamos a ver aquí, indiscreción, y también traían el chisme. Ellos llevaban y traían las noticias, que fue lo que sucedió con Cam. Cam miró el cuerpo desnudo de su papá, Noé, y Canaán transmitió la noticia de lo que había visto y de lo que había sucedido. Por eso es maldito, ¿verdad? Es una palabra fuerte, pero Noé maldice a Canaán. La maldición no cayó a Cam, sino cayó a Canaán por ser una persona indiscreta. Entonces eso pasó a las generaciones siguientes. Entonces un cananeo espiritualmente se refiere a una persona indiscreta, a una persona chismosa. El espíritu del cananeo llegó sobre él. Luego dice que estaban los sidonios, y los sidonios, ellos transmiten un espíritu de inseguridad. Vamos a poner aquí sidonios, inseguridad,
la inseguridad puede traer temor a las personas. Inseguridad puede traer temor a las personas. Un infante, es decir, un niño, puede ser conducido a un temor que se convierte en fobia cuando él tiene un espíritu de inseguridad. Ejemplo, un niño fue dejado en el asiento del autobús en espera de su mamá que fue a hacer una compra. El autobús fue arrancado por el motorista y el conductor empezó a conducir el autobús. El niño estaba con temor y le dijo: mi mamá se quedó allá. Y dijo: el que se quedó, se quedó. Y el niño se fue solo. Más tarde, por supuesto, ¿verdad? Se fue a buscar y todas las situaciones. El punto es de que ese niño quedó con fobia, temor. Le daba pavor que su mamá se retirara. Entonces quería estar solamente con sus padres. No quería que lo dejara. Eso significa que un espíritu de Sidonia o un Sidión puede llegar a estorbar la seguridad en el corazón de un niño. Luego dice que aparecieron también los heteos. Y los heteos traen como resultado la insatisfacción. Insatisfacción. Lo voy a poner un poquito aquí, medio como receta de doctor, pero ya después se va a ver más claro. Entonces tenemos a los cananeos con indiscreción, tilde en la O, que es el chisme. Luego los sidonios que traen inseguridad y temor. Y ahora estamos en los heteos, insatisfacción, y esto causa como resultado inconstancia. Inconstancia. Una persona inconstante, la palabra dice, es de doblado ánimo. Hoy sí, mañana no, y pasado mañana, quién sabe. ¿Qué espíritu vino sobre esa persona? Un espíritu de un heteo. Esto era lo que transmitía a ellos, insatisfacción. No estaba complacido con nada, no se sentía satisfecho con lo que tenía, siempre quería cambiar de lugar, y esto trajo como resultado la inconstancia y por supuesto la pérdida de ánimo, que lo convierte en una persona de doblado ánimo, tal como lo dice el libro de Santiago. Luego vienen como cuarto lugar los amorreos, y ellos tienen como un denominador el libertinaje. Amorreos, libertinaje, ya sabe, ¿verdad? Libertinaje. El libertinaje básicamente es un espíritu de insujeción. Qué difícil es para la mujer sujetarse al hombre cuando se casan, porque la mujer es independiente. La mujer decide, la mujer tiene, la mujer puede, y sí que puede, y sí que tiene, pero el Señor nos ha dado una orden establecida. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, si nosotros no respetamos ese orden, el espíritu de amorreo viene y causa libertinaje, causa insujeción. Si la mujer se subordina del orden, si la mujer casada no es sujeta, los hijos no se sujetan. Entonces causa un caos espiritual, porque no se reconoce la autoridad. Estos eran los pueblos que los vemos aquí en Jueces capítulo 3, verso 1, y en el verso número 3 nos encontramos ahorita en adelante, viendo que estos sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón, hasta Lebo Hamat, y era para probar a Israel, verso 4, el propósito de la guerra con estas naciones y el propósito de por qué Dios dejó a estos pueblos era precisamente para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra.
Y para probar a Israel, verso 4, y para probar a Israel para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos. Los fereceos, estamos aquí arriba. Mis disculpas con los fereceos, les estoy atribuyendo algo que ellos no hicieron. Amén. Los fereceos, se lo voy a dar aquí directamente, que es el grupo número 4. Los fereceos son precisamente los de libertinaje. Le vamos a escribir aquí libertinaje. Libertinaje, ¿y qué dijimos? Insujeción. Yo pensé que las casadas no iban a decir nada, pero gloria a Dios que las casadas dijeron insujeción. Algo suavecito, pero lo dijeron. A ver, casadas, díganlo. Amén, dicen los varones casados. Amén. No se escucha, dice. Insujeción. Muy bien, entonces vamos a quitar el concepto a los amorreos, lo vamos a dejar aquí, porque estábamos cananeos, sidonios, fereceos, los heteos, sí está correcto. Entonces vemos nosotros los heteos, los amorreos, los fereceos. En el capítulo 3 y verso 5 aparece al final los heveos. Número 5, aquí están el aislamiento. Número 5, ¿qué dijimos? Los heveos, aislamiento. El aislamiento da como resultado la soledad. La persona que se aísla cae en un espíritu de soledad. La soledad trae como resultado la depresión. La depresión es un espíritu que ahoga y puede llegar o inducir a la persona al suicidio. Y antes de suicidarse puede tener situaciones emocionales tan fuertes que puede empezar a cortarse, puede empezar a hacer manifestaciones como para llamar la atención del problema emocional que tiene. Entonces vamos aquí a rectificar, mis amados, en el 4, los fereceos, ¿verdad? Tenemos los fereceos, libertinaje. El 5, los heveos, que es el aislamiento, la soledad. Básicamente es ese espíritu individualista que hay aquí en la sociedad. Y el 6 son los jebuseos. Los jebuseos son la corrupción y la contaminación. Jebuseos, corrupción, ¿y qué otra cosa? Y contaminación. Esos dos espíritus que atraen la corrupción y la contaminación traen como resultado precisamente lo que la palabra dice, una infección. Toda persona que tenía manchas en su piel tenía que presentarse delante del siervo de Dios. ¿Para qué? Para ver si no tenía una infección. Como dijo alguien, así como registra el teléfono, así también debe registrar el corazón de sus hijos. Una mancha pequeña es inducción de que hay una infección. Esa infección puede traer contaminación, esa contaminación puede traer corrupción. Estas naciones, incluyendo la amorreo, vamos a ver el 3, insatisfacción y... sí. Estas naciones que estaban aquí precisamente dice el verso 6, por favor. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a otros dioses. No quería Dios que hubiera contaminación. Entonces el pueblo y las naciones guerreras que fueron dejadas en este territorio era para que condujeran al pueblo de Israel a una prueba, a fin de que conocieran a Dios, que pudieran ser enseñados por Dios, para que aprendieran de Dios y para obedecer mejor a Dios.
Por eso era la razón. Ahora, note usted en el capítulo 7 de Deuteronomio, estamos hablando de jueces, ahora miremos a Deuteronomio. Deuteronomio, por favor, capítulo número 7, y vamos a buscar el verso 1. Cuando el Señor Dios te haya introducido a la tierra, donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, aparecen otra vez los heteos, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, es decir, que ciertamente los dedicarás al anatema, los destruirás por completo, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para sus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y él pronto te destruiré. Mas así habrán de hacer con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera, que es un símbolo de madera de una deidad femenina, y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Ahora notemos, por favor, en pantalla. Esto dijimos se llama la media luna fértil. Siendo esa media luna, era codiciado por todas las naciones, por la fertilidad. Pero asignaban a Acera, que es la reina de los cielos, la fertilidad. A Baal Zebú decían, él es el que nos hace que esta tierra sea fértil. Y adoraron a la luna. Ahora, note aquí por favor en pantalla. Vemos aquí alrededor de unas 21, casi más de 24 naciones que usan en su bandera, usan la luna o la media luna. Dentro de ellas se destaca, por supuesto usted ya conoce aquí, podemos ver en pantalla, Tunisia, ahí hasta Singapur tiene la luna, tenemos Pakistán, muy notoria Pakistán, tenemos algo que es muy notorio hacia aquí abajo, que por eso podía ser Tunisia, Nigeria, Nepal, Laos, Libia, aquí tenemos Libia. Entonces, estas banderas del mundo, la mayoría de países que tienen la luna representada en sus banderas son naciones donde la religión mayoritaria es el Islam, que tiene precisamente en la luna un símbolo, en el caso de Pakistán, Mauritania, Túnez o Turquía. Bueno, son más de 21, son varias, pero ahí está de dónde sacaron ese símbolo de adoración a la madre de que le conocen la reina del cielo, la madre de Dios le llaman, que era la matriarca. Ahora, notemos que el Señor en Deuteronomio le dice, no vayan a hacer alianza con este pueblo, ni vayan a darle a sus hijos a las hijas de ellos, ni tomen de las hijas de ellos tampoco, ni le vayan a dar a sus hijas a los hijos de ellos. No puede haber ninguna alianza porque este pueblo no solamente los va a inducir al libertinaje, se van a sentir autosuficientes, pero también va a haber mucha corrupción moral y espiritual. Así que apártense de ellos. Ahora, en el mismo capítulo 7 vamos a continuar la lectura. Porque tú eres la razón, verso 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor, y es ahí donde llama mucho la atención, porque en el mapa mundial
nosotros podemos ver tan pequeño a Israel. Ya dijimos que Israel tiene el tamaño casi del estado de Nueva Jersey. Es pequeño el territorio. No es como la nación de la República Popular de China. No es ni siquiera el tamaño de los Estados Unidos. Es como el estado de Nueva Jersey. Sin embargo, el Señor dice en el verso 7, Él no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, porque eran el más pequeño de todos los pueblos. ¿Quiénes éramos nosotros? Los más pequeños de todos, los más insignificantes. En el caso mío, de mi familia, podría decir que yo era la oveja negra, el que no entraba, el que me rebelaba, el insujeto, el aislado, el contaminado. Ese era yo, y Dios tuvo misericordia, porque como Él me perdonó muchos pecados, entonces yo también, por eso amo más. El pueblo de Israel fue llamado dentro de todas las naciones, no por ser numeroso, sino al contrario, por el ser el más pequeño de todas las naciones. Verso 8, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces note usted que el Señor convirtió el río Nilo, lo convirtió en sangre a través de la vara. El Señor, a través de las copas de la ira, también convertirá en sangre los ríos de este tiempo. Eso va a ser al final de esta tierra. Sin embargo, nosotros lo que vamos a ver es que el mar rojo, que está en la parte de aquí abajo, el mar rojo se nos abrirá espiritualmente. El Señor nos sacará con mano poderosa. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esa final trompeta es la que nos determinará que el tiempo de nuestra redención ha llegado. Y después vendrá la ira de Dios sobre las naciones. No quisieron obedecer, siguieron sus caminos en costumbres no solamente inmorales, sino aún entregando sus propios hijos a la idolatría. Entonces notamos que el Señor abre el mar rojo. Ahora, el Señor también opera aquí en el río Éufrates, porque el río Éufrates se secará y dará paso al ejército de 200 millones. Y ese ejército ya está formado. Nosotros estamos viviendo en tiempos exactamente proféticos, donde Israel a nosotros nos sirve de reloj. El reloj de Dios es Israel. Tenemos que verificar el estado espiritual de nuestra vida para escapar. El Señor nos sacará de esta tierra. La iglesia Filadelfia, el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también los libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Capítulo 8, sigamos en Deuteronomio, por favor. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces aquí podemos ver que lo que el Señor hizo era sacar del corazón el odio y la amargura, la frustración y el resentimiento. Usted sabe que el pueblo de Israel estuvo cautivo por muchos años. Generaciones nacían, morían
y venían nuevas generaciones y seguían siendo esclavos. Ellos hacían ladrillo un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, y hacían ladrillo una semana, 52 semanas, hacían 10 años, década por década, llegando a los siglos de trabajar como esclavos. Había dentro de su corazón odio, amargura, frustración y resentimiento. El enemigo sembró a través de estas naciones y estos espíritus, sembró también dentro de nuestro corazón, antes de venir a Cristo, todos estos espíritus. Nosotros tenemos que ser liberados y recibir el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, para que no seamos engañados. Que la mentira no prospere en nosotros, para que no nos infunda duda, sino al contrario, nos dé fe. Ahora dice, y te humilló, verso 3, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. De todo eso el Señor quería que su nombre fuera glorificado. Que Él no dependiera de lo que podía producir sus manos, sino que Él pudiera ver que Dios era el que suplía sus necesidades. Que el que lo defendía era Él, no su mano diestra para la guerra, ni el uso de los instrumentos de guerra, ni las armas, sino que era Dios. En instancias de la guerra decía, no se muevan, esténse inquietos, yo haré una operación. La operación que Dios va a hacer es una operación sobrenatural. Entonces tenemos nosotros ahora una guerra física, ya la estamos oyendo, pero también tenemos una guerra espiritual. Efesios capítulo 6, por favor, vamos a recordar lo que el apóstol Pablo nos dice. Efesios capítulo 6 y verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Otra versión dice solamente. Da lugar a que entendamos nosotros que también aquí hay principados, que hay también potestades. Tenemos que luchar contra los poderes de este mundo. Poderes de este mundo de tinieblas. Otra versión le llaman gobernantes. Contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que si nosotros vemos una guerra física, esa guerra física la promovió un ser espiritual. Y nosotros tenemos que recordar que nuestra guerra también es una guerra espiritual. A veces se puede materializar el ataque del enemigo en contra tuya. Pero debes de recordar que el Señor te dice que te vistas con toda la armadura de Dios para resistir al enemigo. Nosotros tenemos que huir de la tentación. De ahí hay que salir corriendo de la tentación. Pero lo que tenemos que hacer es resistir al enemigo en el día malo, vestidos, más bien revestidos de toda la armadura de Dios para hacerle frente. Ahora, la guerra que vemos nosotros es una guerra aire, mar y tierra. Usted ya lo vio en las noticias. Yo no quise ver este día noticias de ningún aspecto para que no vinieran a prejuiciar la situación que está pasando. Porque hay muchas personas que dicen, ¿usted de qué bando está? Yo estoy en el bando de Dios. Yo soy parte del reino de Dios. Sí, pero mire lo que está haciendo el pueblo llamado de Dios. Es que no soy llamado a juzgar. Yo lo que he sido llamado es a interceder. Todos necesitan, ambos bandos, todas las naciones necesitan a Jesucristo. Él es la respuesta, Él es la solución al problema. Él es el único que puede descontaminar cualquier espíritu, no solamente en la familia, sino que también en las naciones, en las regiones. Ahora, note usted que esta guerra se ha ampliado hacia el aire, mar y tierra.
Pero no solamente sobre la tierra, sino dice también que hay debajo de la tierra. Esos túneles fueron preparados con anticipación para caminar y movilizarse dentro de ellos. Ahora, note lo que un principado es capaz de hacer, es decir, un príncipe. Daniel capítulo 10, por favor. Después de Ezequiel, que también nos habla proféticamente en el capítulo 38, la profecía de Gog, que más adelante vamos a estar estudiando. Pero vamos a ir a Daniel, por favor, y buscamos el capítulo 10. Lo vamos a hacer un poco más rápido para ver los príncipes de la región llamada hoy Palestina. Capítulo 10, y anotemos ahí el verso 12, por favor. Entonces me dijo el ángel: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas, verso 13, el príncipe del reino de Persia, ¿quién es en nuestros días? Irán. Ahí está. Entonces dice que el príncipe de Persia apareció ahí en escena. Tú eres un varón muy estimado, y dice en el verso 13, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, o sea, los que están en preeminencia, quería decir, los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Entonces había una batalla espiritual y había una batalla física. Note, se mueve lo sobrenatural, también se mueve lo natural. Se mueve el poder del bien y se mueve el poder del mal. Dos fuerzas, la luz y las tinieblas, dos regiones, la celeste y la terrestre. Entonces dice el verso 14, y aquí he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Para nosotros ahora podríamos decir un futuro cercano. Estamos viviendo en un futuro cercano. Ya está nuestra redención. Luego dice el verso 20, para acelerar. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pregunta. Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Qué notamos aquí? Dos principados. El principado de Persia y el principado de Grecia. Y podemos agregar el principado de Roma. Imagínense el imperio que será restaurado. Europa vive ahora el momento más crucial de la historia. Alemania es el que ejerce el liderazgo de todas las naciones del mercado común, y en Europa se está gestando y se va a gestar la tercera guerra mundial. En Europa sucedió la primera guerra mundial, en Europa pasó la segunda guerra mundial y sucederá en Europa la tercera guerra mundial. Y dice la palabra: sin embargo, verso 21, te declaré lo que está inscrito. Sin embargo, te declaré lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces el príncipe delegado, el que custodia, protege, el que vela en favor de Israel, es el príncipe Miguel. Este príncipe es el líder indiscutible de los ejércitos celestiales. Él es el que tomará
digamos, liderazgo en la batalla espiritual cuando el enemigo descienda con furor a la tierra. El único que lo va a tratar de detener va a ser Miguel. Y el enemigo vendrá con toda su fuerza, porque Israel no podrá ser vencido, pero Israel va a ser engañado por el anticristo, porque esperando la solución a sus conflictos, vendrá este hombre y dirá paz y seguridad. Israel anhela la paz, anhela fervientemente que todos vuelvan a la situación normal. Entonces se necesita restablecer la situación comprometida. Si no se defiende, pelean en contra de él. Si se defienden los enemigos, también contra de él. Necesita el pueblo de Israel ser sacado del peligro. Necesita el pueblo de Israel ser conducido a la restauración del verdadero Dios. Que no se deje engañar por el anticristo ni las falsas promesas, porque cuando diga paz y seguridad, vendrá desolación y muerte. Ahora, cuando nos conducimos nosotros a estas instancias, vemos que ahí aparecen, además de las naciones, aparecen 5 principados. El primer es el Gaseo, Asdodeo, Ascaloneo, Geteo y el Ecroneo. Estos son los 5 príncipes filisteos. Y el número 1, vamos a Jueces capítulo 16, por favor. Jueces capítulo 16, aparece en escena Sansón. Sansón básicamente es el representante de Dios en esta guerra. Gaza, la palabra viene del diccionario Strong. Podemos buscar la palabra número 5804. Esta palabra nos lleva como derivada de la palabra 5810, la cual sale de la 5794. Le puse estos números para que usted más adelante lo pueda verificar, pero le puse los significados. Gaza significa fuerte, feroz, poderoso, oiga, en adjetivo, codicioso, además áspero, altivo, violento. Entonces lucha contra los 7 espíritus de Dios en la vida de sus ungidos. Dice capítulo 16 verso 1: y Sansón fue a Gaza y vio ahí a una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándole. Y estuvieron callados toda la noche diciendo: esperaremos hasta que amanezca, entonces los mataremos. 7 de octubre, año 2023, surgió un ejército que vandalizó las alambradas, el sistema de defensa, y atacó no solamente a los muchachos que estaban en un festival de paz y amor, sino que también se metió a las aldeas llamadas kibutz e hizo algo atroz, algo vil delante de los ojos de Dios. No solamente lo que se nota aquí es de que ellos estaban acechando, se apostaron a la puerta, estuvieron callados. Esto fue una estrategia tremenda. Hubo espionaje, y ese espionaje les dio como resultado que al amanecer ellos atacaron. Pero Sansón, verso 3, ya en el fondo histórico, Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, las arrancó junto con las trancas. Entonces se la echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Eso significa que Sansón abrió puertas. Espiritualmente, cuando nosotros decimos abrir puertas, es
decir algo en contra. Por ejemplo, espiritualmente, la mujer casada nunca debe, de un sentido espiritual, desnudar a su esposo. ¿Qué significa desnudar al esposo? Es decir debilidades, decir situaciones adversas, errores o cualquier cosa que haya sucedido. Es que mi esposo es así, es así, es así. Empieza a hablar mal de su cabeza y afrenta su cabeza. Entonces lo que tiene que hacer es decirle: Señor, tú sabes cómo es tu hijo y te lo pongo en tus manos, Señor, para que tú lo enderezques, para que tú lo aplaques, para que tú sepas cómo debe de tratarme. Mi esposo no puede ser áspero, mi esposo no puede ser violento, mi esposo no puede exigir lo que él no puede alcanzar. Si el marido se sujeta a Cristo, entonces la mujer le es fácil sujetarse a su marido. Pero si el marido no se sujeta a Cristo, ¿cómo puede empezar a arreglar las cosas? Por ejemplo, hay personas que quieren arreglar el mundo, pero cuando se levantan por la mañana ni siquiera su cama arreglan. Hay situaciones que pasan en la vida que son contexto de lo que sucede físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Ahora notemos, por favor, sin salirnos del tema, por supuesto, ¿verdad? Pero cada uno agarre su parte. Levante su mano y diga: yo tengo la mía. Amén. Entonces, quitó la puerta, abrió puerta. Abrir puerta significa exponerse. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella. Note, aquí hay no solamente ferocidad, codicia, aquí hay altivez. Fueron a ella, la persuadieron y le dijeron: ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo nosotros para atarlo y castigarlo. Eso no era el fin de ellos. El fin de ellos era quitarle sus ojos. Pero le dijeron a ella: queremos atarlo y queremos castigarlo. Entonces cada uno de nosotros podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Ese era el gancho. Ese sería parte de la carnada en el anzuelo. El enemigo es tan lleno de artimañas que puede hacer caer a los grandes. Sansón tenía una fuerza sobrenatural, pero una fuerza del mal, un poder del mal lo dominó. Entonces, Isaías capítulo 11, verso 1 al 2, ahí nos habla de los 7 espíritus. Los 7 espíritus que estaban en Sansón y los 7 espíritus que están en la vida de nosotros como ungidos del Señor. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él: 1, el espíritu del Señor; 2, el espíritu de sabiduría; 3, el espíritu de inteligencia; 4, el espíritu de consejo; y 5, el espíritu de poder; 6, el espíritu del conocimiento; y 7, y el número 7, el espíritu del temor al Señor. Regresando a la escena, dice Sansón a Dalila: dime, declárame dónde está el secreto de tu fuerza. Y él dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como un hombre mortal. El principado de Gaza lo que quería es robarle la unción. Le quería quitar el espíritu del Señor. Le quería quitar el espíritu de sabiduría. Y lo amarran y revienta las sogas nuevas. En el verso 13 le dice entonces Dalila: me has engañado, declárame. Y le dice: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier mortal. Aquí viene ya la tercera ocasión, la segunda ocasión, y dice: el espíritu de inteligencia y el espíritu de consejo va a ser quitado.
Porque ahora ya dijo en dónde lo fue acercando. Ahora dijo la cabellera. Pero en tercera ocasión dice en el verso 17, él reveló pues todo lo que había en su corazón diciendo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareno para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. ¿Qué perdió ahí? El espíritu de temor. Y cuando se pierde el espíritu de temor, la persona puede hacer cualquier cosa indecible. Estamos en una lucha frontal contra principado, el principado de Gaza. ¿Cómo lo podemos vencer? Pidiéndole al Señor que nos dé el temor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Amén. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos misericordia a los que estamos aquí presentes, a los que también, Señor amado, están en una situación comprometida, aquellos que están conduciéndose en una prueba o en medio de un desierto. Saca a tu pueblo del peligro. Te pedimos, Padre Santo, que sea conducido el pueblo por una restauración espiritual, restauración familiar, restauración económica, aún restauración de su salud, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier situación en el que el pueblo esté comprometido, rechazamos, Padre, cualquier artimaña del enemigo y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús. A ti te bendecimos, Padre, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra.